Buenos días, mi nombre es Ana Paula Cando Ruiz y hoy les voy a presentar mi tema de investigación, una nueva mirada de la migración desde Estados Unidos hacia México. Eh, Primero, considero que la migración sigue siendo un tema de debate controversial en las relaciones internacionales, y aquí me fijo en que México es un país de tránsito y Estados Unidos como país receptor de los flujos migratorios son dos países que implementan medidas de control alrededor del tema de la migración, y surge la pregunta de investigación. ¿Cuáles son las consecuencias de securitizar el tema de la migración desde Estados Unidos para México? Para responder esta pregunta he planteado la siguiente tesis. La securitización del tema de la migración en Estados Unidos crea un reforzamiento de las políticas de control y cambia sustancialmente las prácticas migratorias en México. Para entender un poco por qué he planteado esta tesis, es importante mostrarles un poco del contexto y por qué es importante también hablar sobre esta problemática. A partir de la década de 1990, Estados Unidos implementa estrategias y acciones de control más focalizados a detener el tema de la migración. Diferentes estrategias como el mayor número de agentes en frontera o la construcción de 86.5 millas de barda para delimitar la frontera con México, aumento de la tecnología, son algunos de los casos que implementaba Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa a partir del ataque del 11 de septiembre del 2001? Las dinámicas de control migratorio, más que cambiar, se intensifican bajo un paradigma de seguridad nacional, es decir, bajo un paradigma de ver como amenaza o criminalizar el tema de la migración, lo que lleva a Estados Unidos a buscar externalizar sus fronteras imponiendo sanciones a países de tránsito que no controlen mayormente el flujo de migrantes que buscan como destino final establecerse en Estados Unidos. Este es el caso de su país vecino, México. Entonces, como primer argumento, planteo que México refuerza sus políticas públicas de control migratorio bajo un paradigma de seguridad nacional impulsado por Estados Unidos a partir de los sucesos terroristas del 9/11. Entonces, como evidencia, en los años 80 y 90, México no tenía mayores prácticas de control migratorio en México. Es incluso que en los 90 recién se crea el Instituto Nacional de Migración y era una institución desconcentrada del gobierno federal, por lo tanto no tenía mucha influencia dentro del ámbito del gobierno. Pero, ¿qué sucede? A partir del sexenio de Vicente Fox Quesada, es decir, del año 2000 hasta el 2006, se empiezan a cambiar las prácticas y políticas públicas de control migratorio. Por ejemplo, surge el Plan Sur, específicamente para el control migratorio en el territorio mexicano. Este plan permite que haya un aumento del número de estaciones migratorias, que pasaron a ser de 25 a 52, y no solo establecidas en frontera sur, es decir, México-Guatemala, como era habitual. También se despliegan alrededor de todo el corredor migratorio hasta la frontera con Estados Unidos. Además, en este periodo presidencial se produce un enorme despliegue de establecimientos de estaciones migratorias o estancias provisionales para alojar a los migrantes en situación irregular. Y un hecho importante es que en el 2005 el INM pasa a ser incluido como parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública, incluyéndose como instancia de seguridad nacional al tema de la migración, hechos que no eran considerados anteriormente a los sucesos del 9/11. Todos estos hechos muestran que sí ha habido un reforzamiento de las políticas y prácticas de control migratorio en México post 9/11 y posicionando al tema de la migración como tema de seguridad, como vemos en los hechos presentados. Un segundo argumento es que un mayor control fronterizo en Estados Unidos altera las dinámicas migratorias en México. ¿Cómo surge esto? En el discurso post 9/11 presentado por Estados Unidos, se mostraba a un país con poco control sobre la migración, a pesar de que los terroristas que influyeron en este hecho entraron legalmente al país. Mucho del discurso marcaba una debilidad en la migración tanto terrestre como aérea. Y con el fin de mejorar esta imagen, Estados Unidos incrementa las fuerzas de control en las zonas urbanas de la frontera, mostrando un mayor orden y control en los pasos legales. ¿Pero qué consecuencias tiene esto? Es que se desvían y se aíslan a los flujos ilegales en las zonas rurales y aisladas de la zona fronteriza, como es el desvío hacia la desértica frontera de Sonora, Arizona.
cambiando de este modo la dinámica del corredor migratorio, haciéndolo más peligroso y costoso el cruce de la frontera de manera ilegal. Y también sucede es que como respuesta a este reforzamiento en políticas y prácticas de control migratorio nacen las caravanas, luchas migrantes frente a abusos de poder y el ejercicio consciente de los estados que atentan contra la seguridad personal, al crear espacios físicos de cruce de frontera con pocas posibilidades de supervivencia. Entonces, ¿qué ocurre? A partir del 2011, masivos grupos de personas desde Centroamérica vía México se encaminan hacia los puntos de control fronterizo legales con el fin de cruzarlos de manera ilegal, algunos logrando este objetivo. Esto como una muestra de insurrección y rebeldía, reclamando un paro a las violaciones de irrespeto que sufren quienes migran. De este modo vemos cómo las prácticas migratorias en fronteras son alteradas y se rediseñan para enfrentar los cambios en política generados por un discurso que muestra la migración como un tema de seguridad nacional y como una amenaza para el territorio. Como contraargumento, Treviño presenta una crítica al tema de la securitización alrededor del tema de la migración, ya que según él las políticas de control migratorio en la actualidad en México son readaptaciones a políticas ya existentes, no son creadas alrededor del tema de la securitización, y presenta como evidencia que muchas de las políticas públicas en el 2001, implementadas en 2001, ya existían en México incluso desde 1930, como por ejemplo el retener a cualquier ciudadano para solicitar un documento de verificación y apresarlo de encontrarse en situación ilegal dentro del país, entre otros. Pero también recalca que el tema de la securitización es un tema de discurso, creado para entender cómo estas prácticas de control migratorio que limitan y abusan de los derechos humanos pueden llegar a ser justificadas, pues la migración se ve como un tema de amenaza a la seguridad nacional y recalca que este discurso no ha sido mencionado por ningún gobierno mexicano. Por lo tanto, no se debería tomar en cuenta el tema de la securitización en la migración en México. Sin embargo, con respecto a esta crítica, considero que es importante rescatar que las políticas migratorias implementadas en México post 9/11 sí ya eran políticas existentes, pero no se puede negar que ha existido una intensificación de las prácticas y un reforzamiento en políticas de control migratorio en México. Incluso, aunque el discurso no haya adoptado el tema de la securitización, podemos ver que la práctica sí lo hizo. Y como conclusión, establezco que Estados Unidos a lo largo de su historia ha buscado reforzar el tema de la migración y es a partir de los atentados del 9/11 que externaliza sus políticas de control migratorio a través de su estrategia de securitización, provocando un reforzamiento de las políticas y un cambio sustancial en las prácticas de control migratorio en México. Este hecho es muy importante ya que México como país de tránsito migratorio, al endurecer sus políticas y prácticas, también crea una respuesta por las personas afectadas, en este caso los migrantes, por lo que nacen las luchas como caravanas y cambian las dinámicas migratorias como el espacio físico de los corredores migratorios. Para finalizar, considero que la securitización alrededor del tema de la migración va a seguir afectando el reforzamiento en políticas migratorias, ya que se trata a los migrantes como amenazas a la seguridad y se los criminaliza. Una investigación, en cambio, de políticas más enfocada en mejorar las condiciones de este tránsito antes de verlo como amenaza es urgente. Muchas gracias.